La importancia del desarrollo de las artes, el conocimiento y aplicación para la inventiva y creatividad es trascendental. La humanidad tiene muchísimas formas de hacer valer estos argumentos. Una de ellas, las artes plásticas, la pintura. Y queremos tener un diálogo con una persona que tiene ese talento para las artes plásticas, en el caso de la pintura. Estamos hablando con Elvis Santana. Saludos, Elvis, ¿cómo estás? Buenos días, Omar, ¿todo bien? ¿Cómo podemos de pronto decir el concepto del arte, de las artes plásticas, para la importancia en la sociedad, que tiene que ver, a mi modo de ver, hasta con la educación, claro está, pero el buen comportamiento, el respeto mutuo, todas esas cosas? Correcto. Las artes plásticas tienen un amplio y vasto mundo. Podemos situarla desde la antigüedad hasta la época moderna, la importancia que ha tenido, ya sea en la educación, ya sea en la formación de los seres humanos. En ella podemos plasmar todo lo que existe en el universo. El artista plástico tiene la facultad y la facilidad de observar algo, ya sea en la naturaleza, ya sea en sí mismo o en los demás, y plasmarlo a nivel de que él lo entiende. Existen diferentes formas de plasmar en una pintura lo que uno observa en el ambiente. Existe la forma realista. Usted ve algo y lo plasma tal cual lo ve. Pero también existen las formas múltiples que tiene el artista, porque no hay una regla específica. Usted puede observar algo y plasmarlo como usted lo entiende. Esa es la facilidad que tiene un artista plástico. Desde mucho antes de que el hombre decidiese vivir en vida civilizada, pasar de nómada a sedentario, en la prehistoria se registra que hubo el arte rupestre. En las cavernas, pues ese animal, vamos a decir, Homo sapiens, que hoy es el hombre de civilización o la mujer de la civilización moderna, sentía inquietudes por colocar, como tú señalas, esas figuras, animales, objetos, cosas que no sentía o no tenía explicación sobre ellos. Entonces, el arte ha movido a esas inquietudes, la sensibilidad. Me motiva mucho porque sé que tiene que ver, las grandes sociedades avanzadas, modernas, tienen en el arte un reconocimiento como una herramienta para mejorar la calidad de vida en sociedad. Así es, exactamente. Normalmente, cuando nos referimos al arte plástico, no vemos todas las características que él tiene dentro de la sociedad. Un ejemplo, podemos mejorar el entorno nuestro, hacernos un entorno más factible con el tipo de pintura que usted tiene en su entorno, en su alrededor. No es lo mismo colores fríos que colores cálidos. Entonces eso podemos decir que influye en nuestro ánimo y en todo el entorno que tenemos en ese lugar en específico. Por tanto, hay que darle la importancia que tiene las artes plásticas en ese sentido. Es bueno comenzar desde pequeño. Es bueno. En los talleres de motivación, en la formación, incluso en la propia currícula que se lee. Correcto. Puedo avanzar, puedo señalarte que, por ejemplo, en el caso específico nuestro, yo comencé desde muy pequeño interesarme por el dibujo y por la pintura, ambas cosas. Y creo que esa inquietud me llegó porque yo tengo un hermano que dibuja. Él inclusive hacía cursos de arte gráfico y yo
pequeño, yo cogía los folletos y los libros que él tenía para leerlos y ir practicando. Pasé de la pintura, del dibujo pasé a la pintura, pero fue un proceso. Yo comencé con acuarelas, después pasé a la témpera y más posterior que fui especializándome y fui, diría, me fui integrando más con lo que es el arte plástico. Pasé ya al acrílico y al óleo. Mientras estamos teniendo este diálogo, vamos a ir colocando algunas de las imágenes. Correcto. De las pinturas, de los trabajos que tú has hecho, pero seguimos hablando y el director se encarga de esa parte técnica. Tu arte, tus pinturas, ¿cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son los conceptos, digamos, de la trama? Si se puede usar el concepto literario que involucra tu obra. Correcto. Siempre me ha interesado más el paisajismo, aunque he incursionado en otras áreas, como es el arte abstracto, como es el impresionismo, pero más se basa mis pinturas en la parte paisajista. El paisajismo abarca muchos ámbitos, porque muchas veces pensamos en función de paisaje, en solamente cuando vemos un campo, cuando vemos una pradera. No, el paisajismo inclusive abarca el urbanismo. Hay paisaje urbano abstracto también, y le da a uno una facilidad, una soltura para uno poderse expresar, porque uno ve un paisaje y el artista lo interpreta como lo entiende. No tiene que ser un dibujo o una pintura realista, no tiene que ser una fotocopia de lo que uno está viendo, sino que uno incluye dentro de esa pintura, uno incluye elementos que posiblemente no están en ese paisaje para enriquecerlo. Para hacer un paisaje hay que tomar en cuenta siempre los ángulos de luz, porque eso es lo que le da al cuadro de paisaje, eso es lo que le da la ilusión de que usted, cuando lo ve, usted penetra en ese paisaje y da la impresión de que uno está dentro de él. Tiene que tomar los ángulos de luz, cuáles son los colores más adecuados, cuáles son los colores que se concatenan uno con el otro. Y cuando se va a hacer la pintura hay que tomar muy en cuenta cuál color va primero y cuáles colores van después, para no contaminar uno y otro. Grandes artistas plásticos, escultores, pintores, no han pasado por la academia y son de los clásicos. En cambio, claro, la academia le da la oportunidad a quien tiene el talento de orientarlo en cómo aplicar ese talento con ciertas herramientas que le facilitarían expresar ese talento. En República Dominicana hubo épocas en que entrar a los ámbitos de academias de artes plásticas se entendía como una élite. En la actualidad, República Dominicana, esta vida moderna, la misma tecnología le dan la posibilidad del autodidacta, de los tutoriales por ejemplo en YouTube y ese tipo de cosas, pero hubo situaciones de dificultad para poder tener acceso a esa orientación en el caso tuyo. Sí, en el caso particular, desde niño, que siempre estuve interesado en las artes plásticas, porque en la escuela yo me destacaba por eso. Cada vez que había que hacer un dibujo o una pintura, yo me esmeraba en esa parte y siempre saqué buenas calificaciones en esa área por eso. Mi madre, en aquel entonces, al ver mi inquietud, porque ella era profesora de idiomas y yo a ella la ayudaba también en sus presentaciones, haciéndole los dibujos que ella necesitaba para sus presentaciones de idioma. Y ella, viendo la facilidad que yo tenía para dibujar y para pintar, trató de llevarme a la Escuela Nacional de
artes visuales, que es como se llama. Y en múltiples ocasiones tratamos de ingresar a ella y no fue posible. Entonces, como vi la imposibilidad de eso, lo que hice fue que me convertí en autodidacta. Empecé a buscar material que hablara sobre dibujo y sobre pintura. Más modernamente, con la implementación de las redes sociales, de la facilidad que uno tiene de buscar tutoriales en YouTube y todo eso, de ingresar a páginas que existen páginas de artes visuales abiertas al público, donde podemos ver los distintos tipos de corrientes que existen, y allí inclusive le dan a uno como los pasos a seguir en cada una de las corrientes pictóricas que existen. Y yo he ido haciendo eso, o sea, he ido mejorando con el tiempo mis pinturas gracias al acceso al internet. La creación de algún tipo en algún tipo de arte, sea en lo plástica, en la literatura, escultura, pintura, hasta las canciones, el que lo hace le da un nombre, le pone un nombre, aunque a veces el público le pone otro porque cree que es más esa palabra que más acorde con el concepto de la creación. Tus obras las nombras de acuerdo a qué criterio, al color puramente, a la técnica, a los componentes, digamos, los objetos que refleja en ellas. ¿Cómo las bautizas? Exacto. Se toman en cuenta varios factores y no hay una regla fija. La pintura tiene esa particularidad. Existen técnicas, mas no hay una regla específica para la pintura. Por tanto, para colocarle los nombres, tampoco hay una regla específica. Solamente el autor tiene una idea del por qué realizó la pintura. Y debido a eso, entonces se le coloca el nombre. Como usted mismo señala, puede ser el color, puede ser el ambiente, puede ser una temática en específico, pero no hay una regla específica. Y para los artistas crear, a veces dicen, este arte es para mí, o porque me inspira. Pero a veces llega el momento en que alguien te dice, mira, a mí me gustaría tal y tal tipo de cuadro, de pintura. Eso, ¿hasta dónde es posible que conviva en el artista que tiene el nivel de sensibilidad que no lo tiene quizás el que quiere adquirir su producción, aunque esa persona tenga amplio conocimiento, pero no es la que produce el arte? Así es. Hace unos días conversaba con una persona que es muy amante del arte plástico y decía exactamente sobre eso mismo, que muchas personas puede ponérsele el nombre de clientes porque ya él tiene una clientela bastante amplia. Se acercan a donde él y le dicen, yo quiero que tú me pintes tal o cual cosa. Y no es tan fácil. Uno tiene una manera de expresar la pintura que muchas veces la persona que va a comprar, la persona interesada en la pintura, no tiene el mismo concepto. Entonces, conjugar los gustos de uno, conjugar las técnicas de uno con el gusto de un cliente es bastante difícil. Y pongo un dato específico. Hay personas que se acercan a un artista plástico y le dicen, yo quiero que tú me hagas un retrato. Todo el mundo no es retratista. Normalmente el retratista es un pintor realista. O sea, yo no puedo pintarte como yo quisiera o como yo me lo imagino, sino yo tengo que pintarte como tal y cual eres. Entonces eso es bastante difícil para cualquier artista. No todos entran en esa gama. Por ejemplo, un artista impresionista o un abstracto, se le hace muy difícil hacer un retrato o una pintura realista. Es muy difícil porque ese no es su ambiente, ese no es su campo.
Hay pintores que tienen una memoria fotográfica. Van a un lugar y luego van a su lienzo o al papel y plasman lo que vieron realmente. En algunos casos me ha pasado. Yo soy amante de la zona colonial porque se presta mucho por la tranquilidad, por el espacio, por los colores, por las estructuras que allí existen. Es fácil de pintar. Pintar en la zona colonial ya es de por sí un regalo para un artista, por el ambiente de paz que hay allí. Pero pintar algo de la zona colonial también es bastante fructífero en un pintor, porque allí se conjuga lo antiguo mezclado con un poco de los colores modernos, y uno plasmar aquello, los edificios, las flores, las calles, los monumentos, es bastante reconfortante. A mí en lo particular me gusta la zona colonial, y cuando voy allí, que lo hago regularmente, se me queda grabado en la mente, aparte de que yo viví durante muchos años allí, y yo veo una calle, veo una estructura y me la grabo en la mente y voy y la pinto. Qué bien. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa para continuar hablando sobre arte y la importancia en la dinámica misma de la vida de los seres humanos.